Alabanzas al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos la oportunidad una vez más de compartir la bendita y eterna palabra del Señor. Te invito, acompáñame en oración antes de leer la palabra. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora. Muchas gracias por permitirnos ser llamados tus hijos. Gracias, Padre nuestro. Gracias porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz. Tu palabra sigue, Señor, teniendo vida en este día presente. Gracias porque nos limpias a través de tu palabra, Señor. Estamos buscando esa perfección, esa santidad, y sabemos que solamente la podemos adquirir a través de ti. Guíanos a través de la lectura de tu palabra, por favor. Danos revelación, la que tanto necesitamos. Padre mío, sé con cada uno de nosotros, Señor, no solamente los que estamos aquí en este momento, sino con cada obrero, Señor, donde quiera que le tengas, aquellos misioneros que están, Señor, en los lugares más recónditos, Padre de la gloria, aquellos que buscan, Señor, compartir tu palabra. Oramos por aquellos que están trabajando desde las cárceles, Señor, que seas tú, bondadoso Dios, fortaleciéndoles, que tu sangre poderosa sea protegiéndoles de todo peligro y de todo mal, y que tu ángel prometido acampe a su alrededor. En el nombre de Jesucristo nos disponemos a leer tu palabra. Danos más de ti, mi Señor. Queremos más de ti, anhelamos más de ti. En el nombre de Jesucristo pedimos que tu mano poderosa sea sanando al enfermo, libertando al cautivo, consolando al afligido. Padre mío, estamos en tus manos y es en el mejor lugar donde podemos estar. En el nombre de Jesucristo damos lectura a tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 37. Dice así la palabra del Señor, verso 37 en adelante. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra y a nuestras vidas a través de ella. Gloria a Dios. La palabra del Señor una vez más hablándonos para este día, mostrándonos que realmente hay algo que hacer, que no basta con quedarnos allí donde hemos llegado, que no nos tenemos que conformar a donde el Señor nos ha permitido llegar, porque Él quiere darnos más, ¿sí? Si ya nos permitió subir hasta donde estamos, debemos tener una expectativa de ir más adelante. Porque con Él, dice la palabra del Señor, que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es lo que anhelamos. No debemos detenernos en mitad del camino. Dice la palabra del Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. Nosotros somos conscientes de que un día, según dice la palabra, aún juzgaremos a los ángeles. Pero no ahora, no en este momento. Este es el momento de la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios se manifiestan de la misma manera como Jesucristo se manifestó a la humanidad. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Ahora, que Dios nos ayude. Porque lamentablemente el ser humano siempre está propenso a criticar, a condenar, a juzgar. Siempre estamos propensos a ello. Miramos y si alguien hace comete una actitud incorrecta, si alguien hace algo indebido en algún momento de su vida, entonces ya eso, lamentablemente el ser humano ya lo cataloga, lo registra, ¿sí? Y lo mete ahí en un registro y ya queda marcado como eso que hizo. ¿Me explico? Si en algún momento alguien dice una mentira, entonces ya queda rotulado como mentiroso. Pero no necesariamente el que dice una mentira es un mentiroso. Alguien por miedo, ¿sí?, puede decir una mentira
reconocer su error, pedir perdón a Dios, pedir perdón a quien lastimó y arreglar las cosas. Y eso no lo convierte en un mentiroso. Pero el ser humano lo encajona, ¿sí? Lo deja de una vez establecido y lo rotula así de tal manera, le pone la marquilla. Y qué difícil es quitar esas marquillas luego. Mi Señor dice, no condenéis, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Termina diciendo el verso 37 y pienso que es algo demasiado profundo y demasiado importante. Dice, perdonad y seréis perdonados. Ahora, hay gente que dice, mi hermano, yo ya perdoné a aquella persona que me lastimó. Yo ya lastimé a yo ya perdoné a aquel que me lastimó, que me hizo daño. Pero cada vez que recuerdas, ¿sí? Cada vez que tu mente te lleva nuevamente a ese tiempo en el que ocurrieron las cosas, la sangre le hierve. Nuevamente cada vez que se acuerda de lo ocurrido, entonces se le daña el genio, ¿sí? Se le daña el día. Y eso quiere decir de que aún no has perdonado. Si cada vez que viene a tu memoria un acontecimiento doloroso para ti, y tu estado de ánimo no puede ser el mismo que el que tenías antes de acordarte de ello, es porque no has perdonado. De hecho, esta palabra perdonad y seréis perdonados, en el griego se traduce como soltad, ¿sí? Y seréis soltados. Está hablando de ataduras, ¿ves? Está diciendo, cuando yo no he perdonado, cuando tengo amarrado, tengo ligado, ¿sí? No solamente a la persona que me hizo daño, a la persona que me lastimó, sino también que amarro mi corazón. Porque dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es una atadura doble, ¿sí? Primero porque estás amarrando a esa persona que te lastimó. Es momento de soltar, ¿sí? Si alguien te lastimó, pero en un momento recapacita y te pide perdón, hombre, es momento de perdonar, de soltar, de liberar. Si te está pidiendo perdón, si está reconociendo el error, tú debes de ser misericordioso. Así como termina diciendo en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, verso 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Una vez le preguntan a mi Señor Jesús, Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofenda? ¿Sí? Y el Señor le dice, si viene y te arrepentido y te pide perdón, debes perdonarle. Y le preguntan, Maestro, ¿cuántas veces? ¿Hasta 7? Mi Señor le dice, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Nosotros tenemos que ser misericordiosos cuando nuestro corazón es misericordioso y alguien nos lastima y se arrepiente. Entonces nosotros lo liberamos, le decimos, tranquilo, no hay problema, yo te perdono en el nombre de Jesucristo. Y con eso le estás dando libertad, no solamente a la persona que te ofendió, sino te estás dando libertad a ti mismo. Estás permitiendo que el Señor te perdone también a ti. Aún dice la palabra del Señor que si llevo mi ofrenda, ¿sí? Voy a presentar mi ofrenda al altar y allí recuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, entonces dejo quieta la ofrenda y voy primero y arreglo con mi hermano. Debemos liberar, debemos soltar. Ya está bien de las ataduras. Ya está bien de sentirnos amarrados. Necesitamos ser libres. Es tiempo de libertad. Aún dice la palabra del Señor que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
¿Cómo sé, mi hermano, que si estoy libertado, si soy libre? Debo recordar, ¿sí?, que hubo un sacrificio en la cruz del Calvario y fue suficiente. No se necesita más. Fue suficiente para reventar toda atadura, para soltar toda atadura, para hacernos libres, para estar con Él en gloria. Un día, mi Señor Jesús volverá por nosotros y llamará nuestros nombres. Y nosotros deberíamos de estar libres, ¿ves? No deberíamos de tener cargas pesadas ni ataduras. Deberíamos de estar libres para poder subir con Él. La palabra del Señor me dice: perdonad y seréis perdonados. Ahora, más adelante el verso 38, San Lucas capítulo 6, verso 38 dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, si se quisiera, se podría tomar este verso como la siembra, ¿sí? Yo doy y recibo, ¿sí? Como voy a dar mucho dinero para recibir mucho dinero. Pero aquí es claro de lo que está hablando. Está hablando de misericordia, está hablando de perdón, está hablando de soltar, de liberar. Está hablando de ser libres para Dios. Hay oportunidades en las cuales están las personas en el servicio y el servicio está pasando por una unción tremenda del Espíritu Santo. Y la gente se goza, la gente levanta sus manos, la gente danza en el Espíritu. Y alguien quiere hacerlo, pero se siente amarrado, se siente que no puede hacerlo. Que Dios nos ayude, ¿sí? Que Dios nos ayude porque Él quiere libertad, Él quiere que lo que le hagamos, lo hagamos con libertad. Porque Él es un Dios espíritu. Y así está escrito. Y dice que es necesario que quien le adore, debe adorarle en espíritu y en verdad. Él quiere liberarnos, ¿sí? Él quiere ya que de una vez por todas estemos libres. Que nuestro corazón esté libre para Dios. Dice: das y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Hace referencia a lo que le preguntan a mi Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? No se haces caso. Si te ofendieron, perdona. Si te ofendieron y se arrepienten y piden perdón, perdona. Y usted me dirá: hermano, eso está bien cuando me reconocen y piden perdón. Pero si no reconocen el error, sino que me lastimaron y como si nada, y siguen como si nada, ¿qué tengo que hacer? Ser misericordioso. Cuando mi Señor Jesús, en el momento crucial, en ese momento magno, ¿sí?, de dar su vida en sacrificio por ti y por mí, las injurias, los azotes, ¿sí?, las blasfemias, todas esas cosas que hicieron contra Él, no hubo quien le dijera: maestro, ¿me perdonas? No hubo quien reconociera su error, sino hasta después de su muerte. Y Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la palabra del Señor me invita: haced pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Si no te han pedido perdón, no importa, perdona. El perdonar es una decisión, es tu decisión. No te canses de hacer el bien. Continúa, sigue adelante, persiste, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor echa fuera el temor. El amor es aquel que puede traer libertad, aquel que puede expulsar un espíritu inmundo, algo que esté queriendo meterse en medio de una relación. Es el amor. Cuenta la palabra del Señor en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, que un rey llamado Joás fue a buscar al profeta de Dios, al profeta Eliseo, cuando estaba enfermo, estaba ya para el borde de la muerte. Y Eliseo le dice, le da instrucciones. En el verso 15 en adelante le dice:
Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas flechas, unas saetas. Entonces él tomó un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Usted dirá, hermano, me está leyendo historia. Sí, es historia. Pero es historia que tipifica el presente, ¿sí? Es historia que nos está mostrando lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor va a hacer contigo y conmigo. ¿Cuándo? Cuando estemos dispuestos, ¿sí? Dice la palabra del Señor que el profeta le da indicaciones al rey y el rey lo hace al pie de la letra, ¿sí? Le dice, toma un arco y unas flechas, él toma el arco y las flechas. Le dice, abre la ventana, él la abre. Le dice ahora, lanza la flecha. En el momento en que lanza la flecha, el profeta de Dios le está diciendo, saeta de salvación de Jehová, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Tú tienes que hacer tu trabajo. Aunque la salvación la da Dios, solamente Dios, nadie más es salvador, solamente uno y es nuestro Padre Celestial. Debo hacer mi parte. ¿Qué le correspondía hacer al rey de Israel? Solamente lanzar la flecha. ¿Qué estaba diciendo? Esa flecha, tú entensas el arco, ¿sí? Tú sostienes el arco fuerte, tú lo estiras y lanzas la flecha. Pero esa flecha que tú impulsas, ¿sí? La va a dirigir Dios mismo. Es Dios mismo el que dirige esa flecha. Te estoy diciendo en esta hora, en el momento en que tú decidas perdonar, que tú te pares firme, porque para lanzar el arco hay que pararse firme. En el momento en que tú te pares firme por la palabra del Señor y decidas, a partir de este momento voy a cortar toda atadura en el nombre de Jesucristo. A partir de este momento nadie va a venir a lastimarme y me va a atar. Si me lastiman voy a ser misericordioso como mi Padre Celestial es misericordioso y soltaré la atadura. Cuando me decido, cuando tomo el arco fuerte y lanzo la flecha, entonces ya no es asunto mío, ya en ese momento es el Señor el que toma control. Pero Él toma control después de tu decisión, dice la palabra del Señor. Y cuando Él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. ¿Por qué contra Siria? Porque Siria era el enemigo en ese momento de Israel, ¿sí? De ese rey. Era el enemigo que lo estaba rodeando. Ahora, ¿nosotros tenemos enemigos que nos rodean, mi hermano? Por supuesto que sí. Tenemos muchos enemigos, ¿sí? Tenemos muchos secuaces del enemigo de Satanás que están aquí rondando, esperando a ver dónde flaqueas para poderte tirar. Están analizando cuál es tu punto débil para atacarte por allí. Pero te digo, mi hermano, si tú estás, ¿sí?, detrás de esa cerca que es la palabra del Señor, mi Señor te protege, mi Señor te cuida. Mi Señor, dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alabanzas a su nombre. Pero se necesita determinación, decisión para hacer las cosas. No termina allí la historia, dice el verso 18. Y le volvió a decir, ¿sí?, el profeta al rey de Israel. Y le volvió a decir, toma las saetas, ¿sí?, toma las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Ahora, no solamente era decidirse en perdonar, ¿sí?, sino que había que tomar ese perdón y ponerlo en práctica, ¿sí?
Perdonar, le dijo el profeta al rey, toma las saetas y golpea la tierra. Pero el rey, ¿qué hizo? 1, 2, 3 y ya. Es suficiente, ¿sí? Y a veces eso nos pasa a nosotros. Nos lastiman, perdonamos, ¿sí? Nos ofenden, perdonamos. Nos hieren, nos piden perdón, perdonamos y decimos, ya está bueno de perdonar. Pero no se trata de eso. Recuerda, mi Señor está allí. Es Él el que está allí para levantarte. Dice la palabra del Señor, aunque renovará nuestras fuerzas como las del búfalo. Dice la palabra que seremos ungidos con aceite fresco y ese aceite simboliza el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor que será el Espíritu Santo de Dios el que viene sobre nosotros, el que nos llena, el que nos inunda, el que nos limpia, el que nos sana, el que nos restaura. Amén, amén, gloria a Dios. Pero ¿cuándo? Cuando tomamos las cosas de una manera determinada. Cuando estamos decididos a hacerlo. Ahora, perdonar es soltar, ¿sí? ¿Cómo sabes que perdonaste? Cuando ves a la persona y no hay resentimiento en tu corazón. Cuando si alguien te recuerda lo que pasó, ¿sí? Cuando alguien te recuerda ese pasado duro que te lastimó, es solamente una anécdota más en tu vida. No es el momento, no es ese recuerdo, no es lo que te tira constantemente al piso, ¿sí? Ese recuerdo es el que te hace fortalecer y dices, sí, me lastimó, claro me dolió, pero mi Señor extendió esa mano de misericordia y fortaleció mi corazón. Alabanzas a su nombre, alabanzas a Jesucristo. Ese sacrificio en la cruz del Calvario no solamente me dio a mí perdón por mis pecados, no solamente me limpió del mal, sino también me transformó mi corazón, de un corazón duro, de un corazón de piedra, en un corazón misericordioso, un corazón de carne, un corazón que se enternece, un corazón que es capaz de comprender que los seres humanos se equivocan y que cuando se equivocan y reconocen su pecado y piden perdón, tienen un Padre misericordioso que les perdona. Y que nos dice a nosotros, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Es momento de tomar decisiones. Es momento de caminar libres. Es momento de soltarnos, de liberarnos. Es momento de liberar, ¿sí? Es momento de pedir perdón. Es momento de perdonar. Es momento de recibir. ¿De recibir qué? Lo que Dios tiene para nosotros. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial? A veces nosotros nos tomamos simplemente el no perdonar a los demás como algo superficial, como algo con poca importancia, ¿sí? No es muy importante si perdono o no, pero no es lo que me dice la palabra del Señor. La palabra del Señor me dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Que Dios nos ayude, porque Dios quiere tenernos a nosotros gozosos, libres, limpios, livianos. Él quiere que tú y yo podamos seguir adelante en ese camino que hay por recorrer, en ese camino que es un camino de santidad, ese camino que es un camino puro, limpio, y aún dice la palabra del Señor, el inmundo no entrará allí, sino que Dios mismo será quien le limpie. Y en esta hora, Dios quiere limpiarte, Dios quiere liberarte. Aún la palabra del Señor nos cuenta
que hubo tres jóvenes hebreos, ¿sí? Amigos de Daniel, llamados Sadrach, Mesach y Abednego, que en un momento fueron llevados hacia el horno de fuego, ¿sí? Los ataron de manos y pies para meterlos al horno de fuego. Cuenta la palabra del Señor que los llevaron atados y cuando los tiraron al horno, la llama del fuego, esa llama de ese horno, lo único que pudo hacer contra ellos, ¿sí? Fue quemar las ataduras. El Señor quiere liberarnos. Y muchas veces, cuando no estamos dispuestos a perdonar, ¿sí? El Señor nos va a permitir pasar por pruebas difíciles. Pruebas que no te van a dañar, ¿sí? Te va a doler, claro que sí, pero no te van a dañar. Mi Señor no va a permitir que te dañen. Mi Señor va a permitir solamente que esas pruebas, que ese fuego queme tus ataduras. Porque mi Señor está muy próximo a venir por ti y por mí. Él quiere que estemos libres. Porque ese día vendrá, dice la palabra, como ladrón en la noche. Porque del día y la hora nadie sabe. Va a ser algo de un momento a otro, ¿sí? No te va a venir, no te va a anunciar 15 días antes. Prepárate porque vengo por ti dentro de 15 días. No. Ya nos está preparando. Ya nos está avisando. Nos está diciendo, prepárate, hijo mío, porque vengo por ti. Pero no te prepares como para un evento único, ¿sí? Prepárate como para toda la eternidad. No te prepares como, voy a alistarme para esta ceremonia, no. Prepárate, ¿sí? Límpiate, suéltate, perdona, pide perdón, quédate limpio y mantente limpio. No te estoy diciendo, hermano, no se puede equivocar porque somos seres humanos y eventualmente nos vamos a equivocar. Te estoy diciendo, ya te liberaste, ya te limpiaste. Si vuelves a equivocarte, vuelve y pide perdón. Pero de corazón, arrepentido genuinamente. No que vas a tomarlo por juego de que peco y pido perdón y vuelvo y hago lo mismo, no. Porque arrepentimiento significa reconocer que se lastimó al Señor y cambias completamente de sentido tu camino. No vuelves a hacer lo mismo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos permita liberarnos, ¿sí? Te pido por favor, cierra tus ojos. Si en este momento recuerdas a alguien que te haya lastimado, o recuerdas que lastimaste a alguien, aunque esta persona no te haya hecho el reclamo, es momento de pedir perdón. Si alguien te lastimó y nunca te pidió perdón, perdónale de igual manera. Cierra tus ojos, por favor, quiero orar por ti. Padre de la gloria, reconocemos, Señor, que tu venida está cerca, Padre. Reconocemos esa gracia y esa misericordia que extiendes hacia nosotros en esta hora, recordándonos, Señor, lo importante de perdonar. Bondadoso Dios, oro en esta hora por mis hermanos, Señor, por aquellos que de una u otra manera podrán escuchar y recibir esta palabra. Aquellos que han venido caminando, Señor, pero con una atadura. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu palabra declara que la unción de tu Espíritu Santo pudre el yugo, Señor. Que se haga realidad esa escritura en este momento. Que a medida que el corazón, Señor, de las personas empieza a enternecerse, Señor, empieza a ser misericordioso, Padre eterno, que de igual manera, en esa misma forma, en ese mismo momento, las ataduras se rompan en el nombre de Jesucristo. Que se suelte todo nudo, Señor, toda atadura, que podamos estar en plena y completa libertad. Porque Dios es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad.
Declaramos que el Espíritu del Señor está aquí en esta hora en medio nuestro. Declaramos que hay libertad, que tenemos libertad en este día, Señor, para poder llegar completamente con libertad al lugar santísimo, delante de tu presencia, y no para visitarla, Señor, para permanecer allí, porque escrito está: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias por hablarnos una vez más. Gracias por estar aquí en medio nuestro, Señor. Gracias, soberano Dios. Muchísimas gracias. Toca los corazones, por favor. Que esta palabra, Señor, no solamente haya entrado a sus mentes, sino que caiga, Señor, que entre a lo profundo de su corazón. Padre mío, que mediten en esta palabra durante este día, Señor, y que empieces tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a hacer la obra en cada uno. En el nombre de Jesucristo, damos gloria y honra a tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Mi Señor Jesucristo te bendiga. Recuerda, hubo un sacrificio y fue por ti, ¿sí? Que el Señor Jesucristo sea llenándonos de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si Él nos concede una próxima oportunidad, aquí estaremos para bendecir el nombre del que vive por siempre, del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Que pases un buen día.